El Parole in Place y quiénes califican para este nuevo beneficio que está implementado en Estados Unidos a partir del día 19 de agosto. Si soy beneficiario del Parole humanitario, puedo optar al Parole in Place. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuáles son las diferencias? Vamos a estar conversando sobre este tema que genera muchas dudas un rato por acá, por nuestras redes sociales. Gracias a todas las personas que se conectan a través del Instagram, del TikTok. Y si usted está viendo esto en diferido, por favor no olvide suscribirse a nuestro canal. Recuerde que puedes comunicarte de manera directa con nosotros al +1 346-743-8217 y puedes contactarnos desde cualquier parte del mundo. Gracias como siempre a toda nuestra comunidad venezolana regada por lo largo y ancho del mundo, a nuestros hermanos cubanos, colombianos, nicaragüenses, de República Dominicana y más que se conectan en nuestras transmisiones y que ven nuestros programas. Bueno amigos, vamos a entrar en materia rápidamente con este tema. También voy a estar respondiendo algunas preguntas que puedan dejar, porque el tema del Parole in Place ha generado mucha confusión y bueno, vamos a tratar de aclarar estas dudas que se han presentado. En primer lugar, es importante señalar a las personas que tienen la confusión con respecto a los dos paroles. El Parole in Place está orientado específicamente para aquellas personas que son cónyuges de ciudadanos estadounidenses, pero no solamente que son cónyuges de ciudadanos estadounidenses, porque pudiera pensar cualquier persona que llegó hace poco que si se casó con un ciudadano entonces ya puede optar a este beneficio, y la respuesta es que no. Para poder optar tienen que tener 10 años viviendo en Estados Unidos, por lo menos que esos 10 años a la fecha del 17 de junio del 2024. Tienen que haber estado casados, y este beneficio también abarca a los hijastros. Por lo tanto, aquellas personas que pueden estar casados con ciudadanos pero que se casaron y no tienen los 10 años en Estados Unidos, este programa no los va a beneficiar. Entonces es importante tener eso muy en cuenta. Aparte, este programa está orientado para facilitar un parol a personas que ingresaron de manera irregular. Entonces eso es bien importante, porque de repente si usted entró de manera legal y usted se casó con un ciudadano, pues usted no tiene la necesidad de optar a ese parol. Y tampoco la normativa lo indica. Esto es específicamente para aquellas personas que entraron, por decir, por ejemplo, por la frontera. Tienen mucho tiempo viviendo aquí, se casaron, pero para poder ajustar necesitaban hacerlo en el exterior, necesitaban hacerlo por vía consular. En este momento, ya con el parol acá, no requieren salir para poder hacer el ajuste, lo cual es una gran ventaja, porque recuerden ustedes que hay muchas personas que han salido a hacer este ajuste y han tenido problemas afuera, y es algo que genera mucho temor y mucha zozobra en nuestra comunidad. ¿Esto tiene que ver algo con el parol humanitario? La respuesta es que no. ¿Afecta o beneficia de alguna manera a quienes están esperando por su aprobación del parol humanitario? La respuesta es que no. Nada de esto tiene que ver. Bueno, sí, por cierto, Milagros, que estás allí, estoy explicando eso. No afecta ni beneficia a quienes están esperando parol humanitario. Aquí dice amigos o solo familia. Esto es específicamente para esposos y esposas de ciudadanos y los hijastros menores de 21 años. No es para nadie más. Hay mucha confusión, hay muchas preguntas sobre el tema, pero no abarca a otros miembros del grupo familiar. Entonces, vamos a dividir, digamos, esto como por categorías. Tenemos parol humanitario. Quiero dejar claro con relación al tema del parol humanitario que las condiciones del parol no han cambiado, los reglamentos del parol no han cambiado. Muchas personas estaban preguntando, quizás por esta misma noticia se genera la confusión, o quizás por alguna desinformación que ha corrido por allí, sobre si había un cambio en el reglamento de parol humanitario que indicaba que ahora solamente podrían ser solicitados hijos o familiares directos. La respuesta es que no. El parol, en cuanto a su reglamento, el parol humanitario, en cuanto a su reglamento, sigue siendo igual, sigue siendo las mismas condiciones. Estas condiciones son, bueno, que un patrocinante calificado acá en los Estados Unidos, bien sea ciudadano, residente, alguien que tenga asilo aprobado, tenga un TPS aprobado, puede ser patrocinador de una persona que esté en el exterior, que sea de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela o de Haití, y que califique. Entonces, el patrocinante acá tiene que cumplir con sus mismos requisitos. Esperamos que ahora que están haciendo esta revisión con todo el proceso que se ha generado con las denuncias de fraude en los datos de los patrocinadores, este proceso pueda ser arreglado y que por
por una vez en muchísimo tiempo el programa se adecue a estos requerimientos exactamente y que haya un orden cronológico y un orden aleatorio como lo habían venido señalando, que era 50 y 50. Si esto lo toman en cuenta, va a beneficiar a muchas de las personas que tienen tiempo esperando, personas todavía en noviembre, diciembre de 2022, enero, febrero de 2023, que tienen mucho tiempo esperando. Ojalá que en los correctivos que ha anunciado el Departamento de Seguridad Nacional esto sea una prioridad y las personas que tienen tiempo esperando pues puedan salir, pero en este momento se pueden seguir haciendo aplicaciones bajo el mismo esquema, bajo las mismas características, bajo las mismas condiciones, donde los beneficiarios, no importa si son familiares o no. No ha habido hasta el sol de hoy, creo que hoy es 21 de agosto, un cambio en el reglamento con relación a este tema. Entonces, ante esa duda que tenían muchos de ustedes por allí, la respuesta es que no ha cambiado nada con relación a ese tema y un patrocinante del parol puede pedir a alguien aunque no sea su familia. Vamos a ver si cuando lleguen si es que hay unas nuevas normativas que se publiquen, esperamos en las próximas semanas, esta situación es diferente, pero hasta ahora no ha habido ningún cambio en la norma. Y decimos en las próximas semanas porque ya hace unos días corrió la información, la publicaba el Nuevo Herald, yo se la saqué un video hace 2 días, indicando que el gobierno está haciendo todo lo posible por retomar este programa cuanto antes, y muy importante, haciendo la aclaratoria que ya nosotros lo habíamos hecho en reiteradas ocasiones, que los problemas que se habían presentado eran inherentes al patrocinador y que nada tenía que ver con el beneficiario. Esto es importante que ustedes lo sepan porque allí está claramente establecido cuáles eran los problemas. Bueno, imagínate, tomaron Social Security de personas muertas, Social Security de personas vivas y multiplicaron las aplicaciones, hicieron miles de aplicaciones sin ningún tipo de autorización, miles de aplicaciones de personas que no cumplían con el requisito económico, muchísimas, miles, más de 100,000 aplicaciones fueron hechas desde Tijuana, dice el informe, y bueno, es una red completa de tráfico humano, es una red criminal que ha incurrido en estos procesos fraudulentos y que esperamos esto tenga una solución para que se reactive el proceso lo más pronto posible. Y es lo que por supuesto todos estamos esperando, pero que haya mejoría. No solamente que lo reactiven, sino que se mejore, que eliminen las aplicaciones que no califican y que empiecen a probar aplicaciones viejas que están perfectamente hechas, que no tienen ningún problema, que son legalmente aprobadas por los patrocinadores y los cuales pues estamos esperando esas aprobaciones masivamente. Entonces bueno, eso con relación al parol humanitario, que es un proceso distinto al parol in place. Importantísimo que esto quede claro, por favor. Son procesos diferentes. El parol humanitario está direccionado a personas que están afuera, beneficiarios que están afuera de los Estados Unidos esperando venir a este país a través de un proceso legal, y el parol in place está orientado a ciudadanos que están dentro de los Estados Unidos de cualquier nacionalidad, que hayan ingresado de manera irregular por la frontera y que tengan más de 10 años viviendo en este país. Entonces, importante tenerlo claro para que no se confundan. Otra cosa que quiero comentarles es con relación a la aplicación de CBP One, que digamos es un tercer programa diferente al parol humanitario, diferente al parol in place, y que funciona específicamente desde México. Aquellas personas que llegan a México pueden hacer una cita para presentarse ante los organismos de seguridad de Estados Unidos en la frontera y bueno, plantear su caso allí para que los dejen entrar y posteriormente solicitar asilo. Otra aclaratoria que es importante señalar aquí, no es que usted se presenta y el día que te toque la cita tienes que hacer la solicitud de asilo, no es así. Tú vas a pedir la cita, tú vas ahí, te van a hacer unas preguntas, van a evaluar tu situación y te van a permitir entrar. Cuando te permitan entrar, bueno, te van a dar un tiempo prudencial. Últimamente he visto casos, hay personas que le están dejando, por decir algo, 2 años para su primera cita en la corte. Hay personas que le están dejando pocos meses. Eso es variable, no hay una fecha específica, como tampoco hay un tiempo específico en la espera para la cita de CBP One. Tengo un caso directo de una persona que conozco que esperó tan solo 10 días para que le dieran la cita, pero eso es, yo le dije, wow, estás bendecido, porque no es lo común. Lo común es que esta cita se tarde en algunos meses. Entonces, si tú estás en México esperando esa cita, lo sabes, tienes que estar todos los días pendiente con la cita, 1,450 citas. La novedad que hubo hace unos días con respecto al programa de CBP One es que en estados fronterizos con Guatemala, Tabasco y Chiapas, vas a poder hacer la cita, que es una ventaja porque no vas a tener que atravesar México para llegar al norte de México con la frontera de Estados Unidos para poder hacer tu solicitud, sino que en Tabasco y Chiapas, si tú llegas ahí,
Allí vas a poder hacer esta solicitud de la cita o vas a poder intentarlo a diario, la solicitud de la cita de CBP One, y con esa cita te van a dar la posibilidad de que te presentes en la frontera. Cuando tú llegas a la frontera y vas a la cita, tú de allí vas a salir con una I-94. Esta I-94 te permite solicitar un permiso de trabajo. También llegas con parol humanitario, lo puedes hacer, y con el parol in place también lo puedes hacer. O sea, los tres beneficios migratorios te permiten obtener una autorización de empleo y un Social Security, lo cual es fabuloso porque anteriormente mucha gente entraba y para tener el Social tenía que esperar los 5 meses después de hacer la solicitud de asilo. Ahora mismo las personas que entran con CBP One, cuando le dan su I-94, pueden pedir su permiso de trabajo de una vez, aunque posteriormente vayan a solicitar también el permiso de trabajo por asilo. No existe ningún problema, pueden tener los dos permisos de trabajo. La diferencia va a ser, por ejemplo, el de CBP One, cuando se te acabe la I-94, eso no va a ser renovable, ahí se acaba ese permiso de trabajo que tienes, mientras que el de asilo es un permiso que te lo dan por 5 años y que puede ser renovable mientras tú estés dentro del proceso de asilo. Bien, quiero responder algunas preguntas que pueden tener ustedes por acá, así que por favor vayan haciéndolas para que podamos conversar sobre las dudas que tienen. ¿Cómo se aplica para una visa de trabajo? Mira, existen diferentes visas de trabajo. Tú puedes conseguir visa EB1, EB2, EB3, EB4, EB5. Hay otros tipos de visas. Va a depender de tus propias características. ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuáles son tus conocimientos? ¿Cuál es el contacto que puedes tener? Si tú estás fuera de los Estados Unidos, es un proceso más complicado que si tú estás dentro. Si tú llegaste con un parol y estás trabajando en una empresa, depende del tipo de empresa, ¿no? Porque hace poco me llamaba un cliente y me decía que él trabajaba en una multinacional. O sea, una multinacional, cuando yo digo multinacional, vamos a suponer Walmart o McDonald's. Es difícil que tú puedas hacer una visa EB3 a través de una de estas empresas porque, bueno, el marco legal con el que ellos se rigen es bastante complicado y probablemente este tipo de empresa no esté interesado en hacer todo ese trámite para un personal extranjero porque además que el tipo de trabajo no lo amerita y el proceso es un proceso algo engorroso. Pero hay empresas más pequeñas que sí te pueden ayudar con eso. Yo siempre les digo a las personas que me preguntan sobre este tema que es importante que establezcan una buena relación laboral en las empresas donde están, sobre todo si son empresas locales del mismo estado, cuyos procesos administrativos sean más directos que multinacionales que están por todo Estados Unidos. Ese tipo de empresas les puede servir, obviamente, para las visas EB3. Si tú eres un profesional exitoso, eres un profesional que tiene maestría, que tiene experiencia, tienes posgrado y todo esto, pues pudieras ser beneficiario o pudieras aplicar para una EB2 por interés nacional. Habría que revisar cuáles son tus posibilidades, o si tú eres un profesional extraordinario que está por encima de la media de tu grupo laboral, tienes premios, tienes reconocimientos, tienes una serie de cosas, puede ser una EB1. Pero para todo eso, obviamente, es importante revisarlo, ver cuáles son las características, porque no todo el mundo aplica para el mismo tipo de visa laboral. Entonces, desde afuera de Estados Unidos, también puedes aplicar para la EB2, para la EB1. Yo pienso que el problema principal aquí es un tema de costos, porque si tú estás dentro de Estados Unidos y tú estás trabajando, pues te es más fácil costear todo ese proceso que de repente si tú estás afuera trabajando como profesional. Hay gente con quien yo he hablado de este tema, que están en Argentina, que están en Perú, que están en otros países cuya economía, digamos que ganan bien para ese país, pero no lo suficientemente bien como para implementar un proceso de estos de visa laboral, que es un proceso costoso. Si tú estás fuera, tienes que saber que el proceso de visa laboral no es un proceso muy económico. Entonces, para quienes están dentro, de repente es muy fácil o es más fácil costearlo. Hay otro tipo de visas, también hay visas de inversionista, pero esto sí requiere visas que puedes gestionarlas estando fuera de los Estados Unidos. También tiene unos requisitos, pero ya aquí estamos hablando de personas que puedan hacer una inversión aquí en Estados Unidos, y para este tipo de visas de inversión estamos hablando que sí, los montos se van muy arriba. Por lo menos tiene que ser una inversión de unos $100,000 y te lo tienen que aprobar, y es un proceso que se puede tardar. Entonces, bueno, hay distintas posibilidades, pero es cuestión, cada quien tiene que revisar qué es lo que se adapta y qué es lo que corresponde con su propia condición, con sus propias características. Eso es bien importante. Amigos, por favor regálenme un like a nuestros amigos del TikTok, a nuestros amigos del Instagram, compartan esto, que vamos a estar un rato respondiendo las preguntas. Esto se va a quedar grabado en Instagram y va a nuestro canal de YouTube. En las próximas semanas vamos a cambiar el mecanismo de los programas, porque la mayoría de los programas van a quedar grabados nada más
en el canal de YouTube. Quiero decir, los programas que hago yo solo, no los programas que hago de los paroleros con Alejandra, esos sí van a seguir en la misma tónica, pero en el caso de los programas que yo hago solo, los voy a transmitir en vivo por todas las plataformas, pero solamente van a quedar grabados para el canal de YouTube. Así que les pido que por favor nos ayuden suscribiéndose a nuestro canal. Y si estás viendo esto en el YouTube, gracias por estar allí. Regálanos un me gusta si esta información te sirve y no olvides suscribirte a nuestro canal. Muy bien, ¿qué se sabe del parol? Continúa paralizado. Miren, amigos, el parol humanitario, lo hemos dicho en varias oportunidades, lo que está paralizado es la aprobación de procesos y autorizaciones de viaje, aunque han salido algunas autorizaciones de viaje posterior a estos anuncios y ya se ha venido normalizando el tema del viaje. Anoche, el lunes, hablamos de esto, desde Colombia para Estados Unidos con el parol humanitario. La gente ha estado viajando. Esto es lo que está paralizado, las fases de aprobación, no las fases de solicitud. Si tú vas a pedir a alguien, el momento de hacerlo es ahora. A veces, cuando estos programas, miren la experiencia que hay con estos programas, cuando hay un programa nuevo o cuando hay un programa que pasa por alguna modificación. Muchas veces, cuando el programa es arreglado, los primeros que están allí los aprueban. Fíjense, con este inicio del Parole in Place, veía en las redes sociales que a pesar de que esto comenzó el día lunes, ya yo hice un proceso de Parole in Place, no me lo han aprobado, pero sí vi anoche en las redes sociales que había personas que indicaban que ya le habían aprobado su Parole in Place. Entonces, si tú estás pensando hacer aplicaciones, el sistema está abierto. Yo en lo particular pienso que si el programa lo hubiesen querido eliminar, simplemente dicen, mira, eliminamos el programa y no te permiten hacer la aplicación. Pero los propios anuncios del gobierno han señalado que te permitimos hacer las solicitudes y tienes que estar pendiente para la aprobación, que es lo que está en este momento como en una revisión más exhaustiva. Pero el programa como tal está abierto, por lo tanto pueden aplicar si eso es lo que desean hacer, si es que tienen algún proceso pendiente por allí, porque lo que no se sabe es cuándo va a reiniciar, o las aprobaciones, quiero decir. No se sabe, pero esperamos que sea pronto, debido a los mismos anuncios que han venido señalando, que han venido realizando las autoridades. De las autorizaciones de viaje, lo que sabemos es esto. Algunas las han estado aprobando, lamentablemente algunas las han estado rechazando. Es decir, las personas que quedaron como en el medio del proceso, que cuando hubo los anuncios se quedaron, o sea, habían hecho la parte de CBP, pero hicieron los anuncios de la paralización y se quedaron allí como en el medio del anuncio y la aprobación. Allí ha habido como un 50 y 50. Al principio negaron muchas, anularon otras que estaban aprobadas, pero ahora mismo hemos visto que sí han llegado aprobaciones, pero también han llegado negativas. Entonces mucha gente me escribe, ¿qué hago? ¿Qué hago? Esa es una pregunta que es muy difícil de responder, porque al final de cuentas es un criterio totalmente discrecional de CBP. Entonces, seguir esperando, ya el sistema te permite avanzar, el sistema te permite hacerlo, pero es una gran responsabilidad decirle si tienes que esperar o tienes que avanzar. Yo con mis clientes, los casos que yo tenía pendientes, ya avanzamos con ellos. Los que yo tenía pendientes. Hay mucha gente que escribe, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y yo soy cauteloso en la respuesta porque no quiero decirles, avancen con eso y que posteriormente les llegue una negativa, porque no depende de mí, no depende de quien hace estos procesos, sino que depende totalmente de CBP, y allí es un tema 100% discrecional. Hay personas que han tenido éxito y les ha llegado aprobado, y hay otras personas a quienes por alguna razón les ha llegado negado. Entonces, revisa tu caso, revisa que todo esté bien, revisa que tu patrocinante no haya tenido problemas. Importantísimo que tú conozcas al patrocinante, porque hemos visto que después que han hecho los anuncios del fraude, mucha gente ha salido diciendo, mira, yo pagué por un patrocinante, yo pagué esto, yo pagué lo otro, y es difícil, pues es difícil porque hay gente que ni siquiera sabe cuál es su número de caso. Aprovecho para aclararlo, yo siempre lo aclaro, pero nunca está de más hacerlo. Yo no gestiono patrocinadores de ningún tipo, no me meto en nada de eso, no vendo cupos de patrocinantes, nunca lo he hecho, nunca lo haré. Siempre lo aclaro porque el otro día me clonaron mi número, bueno, no me clonaron mi número, pusieron un número de teléfono con mi imagen, se metieron en grupos a decir que yo estaba ofreciendo eso, lo cual es totalmente falso, yo lo desmentí, eso hace bastantes meses ya, pero siempre es bueno aclararlo. Y si usted me está viendo, bien sea en este momento o bien sea en diferido, sepa que nosotros no gestionamos ningún tipo de patrocinante y tampoco trabajamos con nadie en ningún país, de ningún lugar. Alguien que le vaya a decir que trabaja conmigo, esa información es totalmente falsa, y escríbanos directamente. Yo siempre agradezco cuando me escriben, porque yo me entero de estas situaciones porque me escriben al directo y me dicen, mira, está pasando esto, están diciendo esto. Entonces ahí yo me entero y puedo salir a hacer estas aclaratorias. Así que bueno, es importante
que usted revisen su aplicación, revisen cómo está eso. Y más importante, me preocupa mucho la gran cantidad de personas que han escrito diciendo que pagaron un patrocinio, que no saben si eso está bien, que no les enseñaron nunca nada, que no tienen acceso a las planillas. Entonces ahí es cuestión de que tienes que ocuparte de eso, porque quizás estás esperando por un proceso que nunca vas a tener una respuesta. Porque cuando tú te metes en la página de UCIS, tú puedes agarrar un número de social, incluso como inventaron números de social que pusieron 00000 o del 1 al 9 o lo que sea. Tú puedes inventar un número de social y el sistema siempre te va a permitir hacer la aplicación. O sea, el sistema, en el momento que tú estás haciendo la aplicación, no verifica si ese número de social es correcto o es incorrecto. Simplemente el sistema va a procesar la solicitud, y cuando procesa la solicitud va a emitir un recibido. Muchas personas tienen ese recibido, una hoja que el sistema arroja y dice: este es el número de procesamiento de este caso, es el número de caso. Ese número sale en el case tracker y ese es el número que le dan a la gente. Pero allí no es donde se ve si la aplicación está bien o no. Donde se ve es en el PDF completo de la I-134. Pero bueno, allí es donde tienen que estar pendientes. Si usted pagó y usted le dieron un recibido y usted le dijeron: esté en alerta. En cambio, si usted hizo su proceso bien, usted conoce a su patrocinante, es un amigo, un familiar que usted sabe quién es, o alguien de su familia sabe quién es, porque sabemos que hay patrocinantes que de repente el beneficiario no los conoce, pero es porque están haciendo un favor a un familiar, a un amigo, a un compañero de trabajo, a alguien aquí en Estados Unidos. En ese sentido, pues, espere que el proceso se reanude. No deberías tener ningún tipo de inconveniente con eso, pero si tú no lo conoces, pues allí es donde está el problema. ¿Se puede solicitar todavía el parol? Sí, sin ningún inconveniente se puede solicitar. Vamos a ver, si tengo el permiso de viaje aprobado, ¿tengo que irme directo? ¿Puedo viajar a Colombia, durar unos días y luego irme? Depende. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Por qué tienes que ir a Colombia? A menos que estés en Venezuela y no haya un vuelo. Bueno, vamos a ver. Escríbeme para indicarme ese detalle, para decirte, porque no entiendo bien cuando dices irme directo. ¿Qué pasa con los beneficiarios que tienen permiso de viaje? ¿Pueden viajar? Sí, claro. Las personas que tienen permiso de viaje aprobado pueden llegar, pueden venirse. De hecho, han estado saliendo. Al principio hubo problemas, que no los dejan abordar, que tal cosa. Pero los reportes que ya hemos tenido durante los últimos días es gente llegando. De hecho, el lunes tuvimos un programa de una chica que llegó, salió de Venezuela, fue a Colombia, Panamá y llegó a Nueva York sin ningún inconveniente. Pueden ver ese programa de lunes. En mis historias de aquí de Instagram está ya el programa montado en el YouTube. Lo pueden ver por allí también. No hay problema. Si tienes una autorización de viaje, viaja. O sea, aprovecha y viaja cuanto antes, porque muchas personas empiezan a esperar y después pasa cualquier cosa y hasta les anulan las autorizaciones. Así que viaja. A ver, mientras haya hecho la cuenta de UCIS no hay problema. Ajá, Lorexi Barreto. Mira, Lorexi, importante pregunta. Si a ti te aprobaron el patrocinador y tú no pudiste viajar o no quieres hacer CBP todavía, siempre y cuando tú cargues tu caso, tú tienes cargado tu caso en tu cuenta de UCIS, ese caso va a estar allí en el sistema, pero tienes que cargarlo. Es decir, no dejar la aprobación en el correo que te llegó, sino abrir la cuenta de UCIS con el código de 12 dígitos, cargar el caso, y cuando tú cargues tu caso, allí en el sistema de UCIS ya hay ese caso, puede esperar bastante tiempo. De hecho, yo tuve un caso que esperó hasta un año por un tema que habían aprobado a la mamá y no a las niñas. La señora tenía 2 hijas y le salió a ella y no le salió a las niñas, y bueno, se tuvo que esperar bastante tiempo, pero ellas después pudieron viajar. Lo que sí tienes que estar pendiente es de hacer esa carga, porque ese código se vence a los 90 días. No así tu caso cargado en la cuenta de UCIS. Tu caso cargado en la cuenta de UCIS puede durar todo el tiempo que tú requieras. El otro tiempo que tienen que estar pendiente es cuando les aprueban la autorización de viaje, porque eso sí tiene un tiempo de 90 días por lo general, y puedes pedir una extensión si tienes problemas por alguna razón no hayas podido viajar, aunque obviamente mi sugerencia es que viajen lo más pronto posible. Mi sponsor hizo el trámite el 18 de este mes y UCI le envió un mensaje como recibido. ¿A mi persona me envían un correo? No. Importante pregunta, siempre lo estamos señalando, pero bueno, es importante siempre aclararlo. Si tu sponsor hizo el caso, vamos a suponer tu tío es tu patrocinante y él hizo su caso, tu solicitud, el correo de notificación de recibido le llega a él. A ustedes como beneficiarios no le llega nada. A ustedes como beneficiarios le va a llegar correo electrónico en el momento que el caso sea aprobado. Antes de eso no le va a llegar, así que no lo esperes cuando hicieron la solicitud. Cuando lo aprueben sí te llega, pero cuando hicieron la solicitud allí no te va a llegar nada de eso. Bien, vamos a ver a nuestros amigos del TikTok qué preguntas tienen por acá. ¿Puedo cerrar mi caso en la corte si tengo TPS pendiente no metí asilo?
O sea, sí, tú puedes intentarlo, puedes enviar una moción al juez basándote en un TPS pendiente, pero muchas veces no lo están otorgando, o por lo menos en este momento no los están otorgando tanto como antes. Digamos, hace unos meses atrás, con el TPS pendiente, tú enviabas la moción de cierre del caso y los jueces te daban una respuesta favorable en su mayoría, pero ahora depende también el estado donde esté el juez, o sea, hay varios factores que pueden influir allí, pero no todo el mundo se lo están concediendo. Igual, inténtalo, ya, como decía un amigo, ya el no ya lo tienes, inténtalo a ver si te dan una respuesta favorable. ¿Cuánto tiempo tarda mi I-765? Llevo 580 días esperándola. ¡Wow! La I-765 es la solicitud del permiso de trabajo. 580 días está fuera totalmente de todo lapso normal para esa solicitud. Te sugiero que llames a UCIS con tu número de alien y mires a ver qué está pasando. Porque a veces, amigos, a veces hay gente que entró con ¿cómo se llama? Con CBP-1, que entró por la frontera. Entonces le dieron el parol para el que les dan allí de ingreso, o la I-94, pero esa I-94 se la dan por poco tiempo, se la dan por algunos meses, o sobre todo en el pasado. Ahora es más regular que se la den por 2 años, pero antes vimos muchos casos que se la daban por 1 año o por 8 meses, y entonces las personas no aplicaban al momento, sino que aplicaban cuando ya estaba por vencerse, y las personas que entran por CBP-1 le van a dar un permiso de trabajo anclado a la fecha de vencimiento de su I-94, es decir, al ingreso permitido que te dieron allí. Entonces, y sobre todo si son procesos viejos de lo que le daban 1 año y aplicaron en el mes 7 y ya eso pasó, ese es un tema que va a estar allí, y lo más seguro es que si se venció te llegue negado, pues. Pero tienes que revisar esto. Yo te diría, revisa tu aplicación, revisa la información de tu I-94 y si todo está bien, comunícate con UCIS para ver qué información te pueden decir ellos. La forma I-131 la puede llenar el solicitante o un abogado. Gracias. Mira, esa forma la puedes llenar tú mismo si sabes cómo hacerlo, si sabes cuáles son las respuestas que tienes que colocar allí, si eres hábil con eso. Recuerda que equivocarse en ese proceso no vale la pena, porque es un proceso. Oye, si tú tienes, o sea, si tú vas a llenar una I-131F, que es la planilla del Parole in Place, y es porque tú tienes 10 años aquí esperando tu proceso, es porque tú estás casado con un ciudadano americano. Si tú tienes la habilidad para hacerlo, lo puedes hacer. Hay una pregunta bien importante allí, que es una declaración de méritos igual parecida a la del parol humanitario, donde hay que explicar por qué razones tú mereces que te otorguen este parol. Por supuesto, hay otros requisitos adicionales. No tienes que tener cosas pendientes con la ley, una serie de requisitos legales que tienes que cumplir. Pero bueno, si tú no sabes, no te arriesgues a eso. Si tú sabes, tienes algún tipo de experiencia en procesando formularios, pues pienso que sí pudieras intentarlo. Ya todo depende de ti. ¿Cuánto tiempo dura el trámite en el Departamento de Labor para la petición laboral? Mira, vamos a suponer un trámite para una EB-3. El trámite ante el Departamento de Labor puede durar 8 meses aproximadamente, o quizás un poco más. Puede variar entre 8 y 10 meses, pero es un proceso que se tarda. Esto es con relación a las visas laborales, que estuvimos conversando sobre eso hace rato. Ingresé mi caso de asilo hace 1 semana y mi reloj lleva 334 días desde que salí del centro de ICE. A ver. Aquí hay una confusión. Ingresé mi caso de asilo hace 1 semana y mi reloj lleva 334 días. Esto que está preguntando este compañero aquí no es algo correcto en cuanto al reloj del permiso de trabajo. Porque el reloj del permiso de trabajo se va a activar una vez que tú entregas tu caso de asilo. El reloj, o sea, vamos a suponer que tú entraste hace 334 días, pero si tú no habías entregado el caso de asilo, no tienes un reloj corriendo. Entonces, puede ser que tú te presentaste en ICE hace 334 días, pero si tú entregaste el caso hace 1 semana, ese reloj va a empezar a correr desde esa fecha. Mi sugerencia, de igual forma, llama al sistema de la corte y el sistema de la corte te va a indicar exactamente cuánto tiempo llevas. O sea, no te dejes llevar por otra cosa. Específicamente, llama al sistema de la corte y el sistema de la corte te dice con exactitud cuánto tiempo llevas. Una cosa adicional, mis amigos, cuando ustedes van a la cita en la corte, vamos a suponer que tú entregaste el asilo hace 3 meses y tú tienes una audiencia hoy, tú tienes la audiencia de preliminar por primera vez o la habías pospuesto y vas por segunda vez. Si tú en esa audiencia pides tiempo y dices que vas a buscar un abogado, que no vas a asumir el caso allí paralizan el reloj. Tienen que estar pendientes con eso porque hay mucha gente que no lo sabe. Van a sus audiencias y le dicen al juez, cuando el juez le pregunta, ¿usted quiere tiempo para buscar un abogado? Y a pesar de que han entregado el caso, la gente les puede decir que le dicen que sí y allí les paralizan el reloj. Entonces, la manera de saber si el reloj está corriendo o no
llame al sistema de la corte, el sistema automatizado. Lamento, no tengo el número por aquí. No lo tengo a la mano, quiero decir, pero es bien fácil llamar allí. Eso te hablan en español y tú allí sabes con exactitud cuántos días llevas de tu reloj del permiso de trabajo. ¿Tengo que meter asilo después de cumplir 2 años del parol? ¿O puedo hacer de nuevo los trámites? Nos pregunta Vanessa. Vanessa, el asilo tienes 1 año desde que llegaste hasta hacerlo. No tienes que esperar pasar los 2 años. La normativa es clara con eso. A menos que haya circunstancias extraordinarias, lo normal es que lo envíes tu caso dentro del primer año. Ok, nuestros amigos del TikTok. Mi esposo se casó conmigo después de la entrevista de ciudadanía. El certificado dice soltero. Tengo un comentario que hacen aquí. ¿Puedo aplicar para el nuevo parol si salí en el 2009? Si saliste en el 2009, si saliste, no entiendo bien la pregunta, escríbenos de manera directa para saber a qué te refieres. Para el perdón necesito mis biles a nombre mío y de mi esposo. Depende, hay varios tipos de perdón, depende cuál es el que vas a enviar. No sé si cuál es el que preguntas. El de TPS, por ejemplo, ahí te piden unos recaudos bien específicos, porque ustedes saben que hay muchas personas que entraron con menores de edad a Estados Unidos y aplicaron al TPS y les están enviando unos requerimientos de información. A veces esos requerimientos lo que les piden posteriormente es hacer un perdón. Entonces hay varios tipos de perdones, depende al que tú te refieras. ¿Dónde ubico el número de caso de parol humanitario para pedírselo a mi patrocinador? Ya que no sabe dónde está y no me lo ha dado y quiero que me lo dé. Déjame ver si no tengo tampoco una planilla aquí del parol. Pero mira, cuando tú haces la aplicación, vamos a suponer que esta es tu aplicación. Entonces, en la parte superior derecha, bueno, en la parte superior izquierda, si lo ves de frente, ahí te aparece el número de caso. Dice IOE, tal, un número allí. Ese es el número de caso que tú puedes colocar en el Case Tracker. La aplicación de Case Tracker se escribe Case Tracker. Ustedes la pueden descargar de la App Store. Y allí ustedes le hacen seguimiento al caso. Usted carga su caso allí y cada vez que haya una actualización, allí te va a indicar. Eso es bien sencillo. En realidad, allí lo que puedes decirles que te dé el recibido. No necesitas otra cosa para poder hacerle seguimiento a tu caso. Es importante que ustedes estén monitoreando porque, bueno, a mí me ha pasado que hay personas que llegaron conmigo y cuando vamos a ver el Case Tracker el caso estaba aprobado y la gente no se había dado cuenta y entonces perdieron el código de aprobación del que les hablé hace rato y hay que llamar a UCI y pedir de nuevo el código. Es un proceso medio engorroso que se puede tardar. Vamos a ver. ¿Todavía se puede aplicar el parol? La respuesta es que sí. ¿Cómo se sabe que está activo de nuevo el parol? Bueno, te aseguro que apenas lo activen con 100% de normalidad, eso va a ser noticia y obviamente estaremos conversando sobre ese tema. Eso lo vas a saber porque seguramente en todas partes va a salir esa información. Llegué con parol hace 3 meses, mi hijo se graduó de bachillerato en Venezuela. Aquí recién cumplió los 18 años. ¿Qué sugiere para elaborar, para poder estudiar? A ver, depende de la edad, te pueden permitir o no inscribirlo en el high school aquí. Tienes que ir con 18 años, creo que sí le permiten, ¿no? Creo que sí le permiten por lo menos hacer 1 año. Es cuestión de donde tú vivas, vete a la escuela que te quede de acuerdo a tu zona. Ustedes saben, no sé si lo saben, me imagino quienes viven aquí sí lo saben, pero si tú no vives aquí, tú puedes estudiar solamente en tu área, es decir, tú no puedes estudiar en una escuela diferente a la zona que te corresponde de acuerdo a donde tú vives. Entonces, a Sandivel, que estás preguntando esto, yo te sugiero, vete a la escuela, revisa en tu zona cuál es la que te corresponde y allí te van a indicar si tu hijo puede inscribirse o no, por lo menos a ver si puede hacer 1 año en high school. Si no, aquí hay opciones económicas de estudio. Hay Community College, que es como la escuela, literalmente la escuela comunitaria, que el costo es muy económico de acuerdo a la carrera, es algo que se puede costear. Incluso en los Community College tú puedes estudiar 2 años o los estudiantes pueden hacer 2 años y después se pueden ir a una universidad de acuerdo al número de créditos que están allí. Siempre es importante que busquen asesoría en esta materia con alguien que sepa del tema académico, ¿no? Del tema para las universidades, sobre todo quienes vienen llegando. Yo no soy experto en eso, te estoy diciendo mi propia experiencia con mis hijos, que uno está en el high school y otro acaba de ir a la universidad. Pero yo busqué asesoría para ese tema porque si uno no lo maneja a la perfección es bastante engorroso porque hay como muchas cosas que se pueden hacer y también está el tema de las aplicaciones a las becas. Entonces
siempre es importante ese tema de aplicar a las becas. Si a usted le interesa este tema, déjenme en los comentarios para invitar a un amigo, a Luis Moros. Seguramente lo han visto por allí por las redes sociales. Él sí es experto en el tema y les da recomendaciones espectaculares sobre todo esto. Yo lo puedo invitar si ustedes están interesados en ese tipo de temas, es decir, de los estudiantes que están recién llegados y ver las posibilidades de estudio en una universidad. Si estoy a la espera de aprobación del parol humanitario, ¿es posible ir a la frontera con 1134 para solicitar y entrar y esperar dentro de los Estados Unidos? No, eso no es posible. Si tú entras, vamos a suponer que tú llegas a la frontera de Estados Unidos y entras con CBP-1, ya tu parol, o sea, si te sale no lo vas a poder usar. Tengo un caso raro, pero un caso al fin, de una persona que estaba aquí, entró con visa de turismo, le salió el parol, salió, agarró su parol y regresó con el parol. Pero es un caso extraño. Para mí es hasta riesgoso porque, oye, imagínate que no sé, que te anulen todo. Bueno, pasaron muchas cosas, pero de esa manera tengo un caso conocido que lo hizo, más no es la generalidad. Y tampoco es que si tú estás esperando y tú entras aquí por la frontera y te aprobaron el parol, cuando tú entras aquí por la frontera, ya olvídate del parol humanitario. Bien, todavía se puede aplicar el parol. La respuesta es que sí. Saludos, Gaby. A ver, Dios te bendiga, igualmente para ti. Introduje el parol con 2 menores de edad. ¿En qué momento se introducen los documentos de la persona que servirá de tutor? Ok, la persona que servirá de tutor. Mira, enviaste un parol para menores de edad, o sea, un adulto y 2 menores de edad. Tiene que ser así, ¿no? Ya va, déjame ver. Introduje el parol con 2 menores de edad. ¿En qué momento se introduce los documentos de la persona que servirá de tutor? No, esto no es así. Ya introducir los documentos es ya, o sea, es hacer la aplicación para un adulto. Recuerden ustedes, los menores de edad no pueden viajar solos con el parol y tampoco, y no solo que no pueden viajar solos, sino que no pueden validarse solos con el parol. O sea, para poder sacarlos del sistema, tienes que validarlos con un adulto que también esté aprobado. Entonces, si tú solamente hiciste aplicaciones para 2 menores, ya mismo, hoy, tienes que enviar la solicitud para un adulto. Porque cuando los aprueben, que los aprueben a los 3, porque si no, posteriormente no vas a poder sacarlos. Y obviamente, preferiblemente, que este adulto que vas a incluir sea el tutor legal que va a traer a los niños. Es bien importante que lo sepan porque hay mucha gente que todavía a estas alturas no maneja esa información y resulta que pidieron a menores de edad, les salió la aprobación y cuando vienen a ver, bueno, aquí están los niños aprobados, no los puedes sacar del sistema y tampoco tienes el adulto aprobado que los va a traer y eso se vuelve, oye, un caos. He visto muchos casos así que el momento es ahora. Pues, ¿cuándo vas a meter esos papeles? Ya. Tienes que hacer una aplicación para ese adulto que los va a traer. ¿Qué sugiero? ¿Hacer CBP o esperar que se reanuden los permisos de viaje? Esto es una decisión bien particular. Si tú estás en México, tú puedes hacer CBP y puedes llevar los 2 procesos al mismo tiempo. Puedes esperar el parol y puedes ver si te sale CBP. Pero otras personas que están esperando, es una decisión muy particular. Yo no doy sugerencias sobre ese tema aquí de manera genérica porque son temas bien delicados. Tienes que ver tus propias condiciones, dónde te encuentras, hasta tu condición económica, porque asumir cualquier viaje requiere dinero. O sea, el parol no está eliminado, es lo que yo le digo. El parol no está muerto, el parol está allí. En cualquier momento, en nombre de Dios, dicen, bueno, ya eliminamos tantas aplicaciones que eran fraudulentas, vamos a continuar con este proceso, esta es la nueva normativa o estos van a ser los controles, quién sabe. Pero si yo te voy a decir, si yo tuviera la posibilidad del parol y todavía vigente como está esa posibilidad, yo esperaría por mi parol. Porque el parol, llegas aquí en un avión de manera segura, no estás bajo un proceso de deportación. Recuerden que no es igual, yo siempre se los he dicho, no es igual de llegar con parol humanitario a llegar por la frontera con CBP-1. ¿Por qué? Porque ciertamente vas a tener la posibilidad de pedir una autorización de empleo de ambas maneras, pero quienes entran por CBP-1 están puestos de inmediato bajo un proceso de remoción, o sea, bajo un proceso de deportación de Estados Unidos donde tienen obligatoriamente que presentar una solicitud de asilo y tienen que ir a la Corte de Inmigración a defender eso. Entonces, es un proceso totalmente diferente a llegar con el parol humanitario de manera legal, donde tú no tienes que presentar, digamos, de forma obligada, porque en el que entró por la frontera, de manera obligada tiene que ir a defenderse en la Corte de Inmigración, y eso es con el asilo. En cambio, con el parol no es obligado. Tú puedes ver, hay otras opciones. Hay gente que sí ha conseguido la visa laboral, o por lo menos tienen allí la oferta de empleo y están como en ese proceso. Hay gente que conoció el amor a primera vista, el amor migratorio, y se casó y resolvieron. O sea,
Pero es diferente, o sea, tienen que saber que es diferente. No es igual nunca entrar con parol humanitario y las características que tiene el parol humanitario a entrar por la frontera a través de la aplicación de CBP One. Son procesos distintos y lo que van a tener que hacer posteriormente también es distinto. Tengo patrocinador, pero tengo familiares que se van con el mismo patrocinador y tienen doble nacionalidad. A esos familiares lo pueden rechazar o no hay problema alguno. Chema, la normativa del parol indica que quienes tienen doble nacionalidad no pueden aplicar o no pueden ser beneficiarios de este programa. Entonces, ¿qué sucede? A menos, hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Si vamos a suponer, hay una pareja tiene doble nacionalidad, pero el otro miembro de la pareja es venezolano nada más, o es cubano, o es nicaragüense, o es haitiano, solamente tiene esa nacionalidad, la pareja deriva de esta persona. Si los menores de edad derivan de sus padres, por ejemplo, si son de Cuba, son cubanos los papás, y el niño nació en Chile, que hay mucho cubano en Chile, yo he revisado muchos casos así, ese niño es chileno, nació en Chile, tiene su pasaporte chileno, él deriva también de la aplicación de sus padres, no hay problema. Por ejemplo, tiene doble nacionalidad cubana-venezolana, que hay muchos casos también así, de muchos cubanos que vivieron en Venezuela, no hay problema. O sea, hay excepciones a esa normativa, pero en general las personas que aplican teniendo doble nacionalidad tienen que saber que, están en riesgo de que les puedan anular esa aplicación. Mira, en estos días tuve un caso, déjame contarle un caso de algo así de doble nacionalidad, ¿no? Hace unos días tuve un caso de doble nacionalidad. Me llamaron y me preguntaban lo siguiente, me decían, mira, yo tengo doble nacionalidad, yo apliqué al parol, me salió el parol, y bueno, yo voy a viajar así. Y yo le dije, tú mentiste en el formulario, en la verificación, en la segunda etapa, porque cuando el patrocinador llena la planilla, ahí no te preguntan nada de eso. O sea, no te preguntan si tu beneficiario tiene doble nacionalidad o si tiene residencia permanente en otro país. Eso no te lo preguntan allí. Pero cuando viene la segunda etapa, que es la etapa de verificación del patrocinador, específicamente hay una pregunta que te indica donde tú tienes que marcar un check. Tú tienes que marcar el check y decir, o la X, como ustedes lo quieran ver, y decir, porque allí dice, yo aseguro que no tengo doble nacionalidad ni residencia permanente en otro país. Si tú tienes doble nacionalidad o residencia permanente en otro país y tú marcas ese check, ya tú estás mintiendo allí en ese formulario. Entonces, de ahí para adelante, ya tú dijiste una mentira. Esta persona me decía, no, lo que pasa es que yo tengo nacionalidad tal, venezolana y tal, la segunda nacionalidad es tal nacionalidad, pero yo quiero enviar una carta explicando, o quiero llegar allá y explicar que esa nacionalidad, pues yo la tengo es por mis padres, que me la heredaron, más yo no me siento de este país. Y eso no existe, esa posibilidad no existe. No importa cómo tú tengas la doble nacionalidad, porque hay muchísima gente que tiene nacionalidad europea y no conocen Europa, pero igual la tienen un pasaporte europeo. Entonces no importa cómo tienes la doble nacionalidad, las autoridades no te están preguntando ¿cómo lo obtuviste? Las autoridades te están preguntando si la tienes. Entonces tú marcaste que no. Entonces, bueno, ¿hay gente que ha llegado aquí así? Sí, mucha gente que ha llegado aquí así, pero han llegado haciendo eso, mintiendo allí en el formulario, y siempre es una aplicación que va a tener su riesgo porque en cualquier momento del proceso te pueden anular la parte del proceso donde estés, sobre todo el tema con las autorizaciones de viaje, que es donde más yo lo he visto. Hay gente que tiene doble nacionalidad en Argentina, venezolanos argentinos, y viajan desde Buenos Aires a Miami, y cuando llegan a Miami se les anulan la autorización de viaje y hay mucha gente que se sorprende, pero ¿por qué y tal? Si ya me habían aprobado. Sí, pero es que te lo aprobaron y cuando te preguntaron si tú la tenías habías dicho que no. Entonces tienen que ver todo eso, y para saber si califican o no hay que ir a las excepciones previstas en la normativa, que son las que le acabo de nombrar, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver qué otra cosa. A ver, mi aplicación es de enero, que si deberías reaplicar. Mira, Mariel, eso no todo el mundo tiene por qué tener la misma solución, eso es variable. Tienes que ver si tu caso está mal o si tienes otro patrocinante. No es simplemente hacerlo por hacerlo, por lo menos yo no recomiendo eso. Así hagan todos tal cosa. No, cada quien tiene un proceso diferente. El proceso de uno no es igual al proceso del otro, el patrocinante de uno no es igual al del otro, la aplicación de una persona no es igual a la de otra. A lo mejor una aplicación está buena, a lo mejor otra no. Entonces, bueno, ¿qué pasaría si ganan los republicanos? Bueno,
esa pregunta, ustedes saben, ¿no? Yo siempre, mi opinión sobre ese tema es que si ganan los republicanos, van a quitar el parol. Para mí no tiene sentido pensar que lo van a dejar porque los republicanos han combatido férreamente el programa de parol humanitario, lo han combatido en las cortes de inmigración. Los fiscales republicanos han demandado el programa de parol humanitario. Entonces, yo creo que es lógico pensar que si ganan el Partido Republicano los van a eliminar. Hay gente que piensa que no, y ojalá que no, porque este es un programa que ha dado soluciones. Es decir, ha disminuido la cantidad de personas que se meten por la frontera de manera irregular y ha permitido a las personas llegar de forma legal a Estados Unidos con un permiso de trabajo y la obligación de declarar impuestos con un patrocinante que está pendiente o que debe estar pendiente de acuerdo a la normativa y obligado a cumplir con los requisitos que establecieron en la solicitud. Entonces, bueno, obviamente es un programa maravilloso, pero no lo sé, pues yo creería que sí lo quita. Pedí a mi mujer y a mi hija por parol humanitario 134A. Humberto, ojalá que pronto te llegue tu aprobación. Saludos a mi gente en Venezuela. Buenas tardes, vamos a ver. Tengo un hermano desde hace 7 años sin tener respuesta. Yo tengo residencia. No, el parol in place no es para hermanos. No es para hermanos. No entendí la primera parte, pero lo que preguntas allí del parol in place no está bien. Tengo un primo con permiso de viaje activo y copa en Cúcuta. No lo dejó abordar porque no le dieron el permiso. El sponsor preguntó a todos los organismos de Miami y dicen que todo estaba bien. Vamos a ver, Jacqueline. Tengo un primo con permiso de viaje activo y copa en Cúcuta. No lo dejó abordar porque no le dieron permiso. El sponsor preguntó en todos los organismos de Miami y dicen que todo está bien. Amigos, miren, hace unos días les hice un video sobre los problemas que se presentan en las aerolíneas con los funcionarios de la aerolínea, que no tienen nada que ver con los funcionarios de CBP. Los funcionarios de la aerolínea muchas veces se toman más atribuciones de las que deben tomarse. Entre esas atribuciones está no dejar abordar a unas personas. A veces han revendido el vuelo y bueno, le dicen al del parol, no te voy a dejar abordar, pues le inventan una. Entonces, son momentos en los que hay que tener mucha calma, no ponerse a pelear, pero también hay que tener mucha firmeza para hacer las preguntas necesarias. Si tu autorización de viaje está activa, tú no tienes problema para viajar. Tienes que pedirle que por favor verifiquen con CBP la información. Si usted le dice, no, que vaya para la embajada, no tiene que ir para ninguna embajada. La embajada americana, a todo el que le han dicho vaya para una embajada, es para hacerle perder tiempo. Usted no tiene que ir a la embajada porque la embajada no sabe de este proceso, no sabe que usted va a volar con el parol, no tiene esa información. Y cuando usted va a la embajada va a perder tiempo, allí no lo van a recibir y le van a decir cualquier cosa, ¿no? Para salir del paso. Entonces usted no tiene que ir a la embajada, esté tranquilo, pero con determinación, sin pelear. No podemos pelear porque allí el funcionario pueden hacer lo que les dé la gana, pero tenemos que mantener la calma y con determinación solicitar que se cumpla lo que indica la normativa. Lo mismo que decir un pasaporte vencido, esas son cosas que no caben allí en esos discursos de los funcionarios de aerolínea, que muchas veces lo que quieren es perjudicar a la persona que está por viajar, pues, para utilizar ese boleto con alguien más, porque después al otro día le permiten viajar y te dicen a veces, no, venga mañana que voy a dejar el boleto abierto para que lo podamos chequear de buena manera. Pónganse las pilas allí, porque mucha gente que se ha puesto las pilas sí terminan viajando. Vamos a ver qué otra cosa. Si un muchacho llega graduado de administración, ¿qué tiene que hacer? Gracias. Bueno, si llega graduado de administración y tiene un permiso de trabajo, póngalo a trabajar. O si usted quiere que él continúe los estudios, póngalo a estudiar, sáquele una visa de estudiante. El qué tiene que hacer depende mucho de qué espera la familia que haga, ¿no? Si él tiene un título en administración, es probable que aquí pueda conseguir empleo y debería, si puede conseguir empleo en eso, tratar de buscar la manera de ver cómo puede revalidar ese título. Aquí algunas carreras usted las puede revalidar, no todas, hay unas que sí, hay unas que no, pero bueno, averigua sobre eso y muy importante, lo que tienes que hacer va a depender de lo que esperan ustedes que haga, porque a veces sí tienen la posibilidad de ponerlo a estudiar o a veces tienen que trabajar. Mi hijo está por graduarse en secundaria, ok, muy bien. Me puede hacer una persona de mayo, entregó migración, le dejaron pasar, pero no le asignaron una I-94 para el permiso de trabajo. Ok, mira, Tere Bar 1929, esta respuesta es para ti. No es igual entregarse a inmigración que a entrar a través de la cita de CBP One. Importantísima esta pregunta que hace ella, porque si tú te entregas en la frontera, te detienen, pasaste unos días en un centro de detención y después te sueltan, tú no tienes una I-94. Vas a tener la presentación en la corte,
pero no la I-94, porque tú estás entrando de manera irregular, completamente irregular, mientras que si tú estás entrando con CBP One, tú estás teniendo un ingreso autorizado y te están emitiendo un permiso por 2 años, que es la I-94, para que tú puedas obtener esa autorización de empleo. Por lo tanto, quienes simplemente van y se paran ahí en la frontera y se entregan a las autoridades y los procesan, les van a dar su documento, le van a dar una notificación de comparecencia en la corte, pero no le van a dar I-94 y no van a poder tener el permiso de trabajo. Entonces, bien importante esa pregunta que está haciendo ella, porque aclara a muchas personas que piensan que es igual entregarse en la frontera simplemente o aplicar a CBP One. Entregarse en la frontera no está recomendado. Yo no recomiendo ni promuevo que nadie vaya y se entregue en la frontera, porque para eso el gobierno de Estados Unidos ha creado un mecanismo legal para que usted pueda aplicar por una cita y tener un ingreso formalizado, que las propias autoridades te permitan hacerlo. Entonces, esa es una gran diferencia. Ténganlo en cuenta todas esas personas que estarán pensando hacer eso, porque no vale la pena. Como quiera que sea, vas a tener que afrontar tu proceso en la corte, pero no es igual tener la posibilidad de obtener un permiso de trabajo y buscar un empleo formal y meterte pues en el sistema laboral aquí a tener que hacerlo de esa manera, porque oye, vas a pasar bastante trabajo y de igual manera puedes pasar trabajo de cualquier forma, ¿no? Pero si tú tienes un permiso de trabajo, las posibilidades de conseguir empleo son demasiado grandes. O sea, el abanico de oportunidades es gigantesco. Imagínense, esta es la principal economía del mundo. Mientras que el que no lo tiene que trabajar con lo que consiga por allí, que le permitan trabajar de esa forma, trabajar en negro, lo cual es ilegal en este país, y en las condiciones laborales terribles que te pueden dar. Conozcan las historias de la gente por allí. Hay mucha gente que se pone a trabajar así y wow, los estafan, gente que los llaman, por ejemplo, hoy 22 horas, mañana 21 horas, después 23 horas, los llevan, los ponen a trabajar en situaciones peligrosas. Claro, todo eso se puede reclamar, ¿no? No es que tienes que aceptarlo, pero igual siempre vamos a tratar de que el ingreso se realice con los canales regulares que ha habilitado el gobierno de Estados Unidos para poder hacerlo. Bueno, amigos, esto se hizo más largo de lo que yo pensaba en un principio. Recuerden todos ustedes que pueden escribirme de manera directa. Nuestro número de contacto es el +1 346 743 8217. Les invitamos a que nos escriban por allí si desean algún servicio con nosotros, cualquiera de los servicios que hacemos, que van muchísimo más allá de parol, de asilo. Nosotros hacemos también residencia, ciudadanía, TPS, los podemos ayudar con las visas laborales. Los procesos que nosotros hacemos, tenemos aliados para cualquier proceso migratorio que usted desee realizar, porque ciertamente yo no hago todo, son demasiados procesos migratorios, pero aquellos que yo no hago, lo voy a direccionar con personas en quien yo confío, que tienen una calidad profesional para hacerlo de la mejor manera, con responsabilidad, para que su proceso sea exitoso. Así que estamos totalmente a la orden. Y si estás viendo esto en diferido en el YouTube, por favor, suscríbete a nuestro canal, regálanos un like y comparte esta información. Y por aquí nos vamos a estar viendo, por supuesto, la próxima semana. El lunes, no se pierdan los paroleros, y el miércoles o jueves, Migración al Día. Como siempre, vamos a estar aquí. Gracias a todos por su conexión. Un gran abrazo y nos vemos pronto.